Restablecer vínculos afectivos, restablecer acuerdos deteriorados, respetar las diferencias, respetar las normas y trabajar de manera conjunta por un bienestar general. Eso es reconciliación, un término del que queremos hablar hoy en Medellín se toma la palabra. Sanar el cuerpo, la mente, escucharnos y perdonar de manera voluntaria constituye el principal paso para una verdadera reconciliación. Pero hay otros factores como la inclusión social, la participación democrática, la igualdad y el respeto general de los derechos humanos que harían que la reconciliación dejara de ser un sueño y se convirtiera en una realidad. El camino es largo y hay que recorrerlo entre todos, no solo las personas que sufrieron la violencia de manera directa, también los victimarios. Todos aquellos que perpetuaron esos actos de dolor son los primeros llamados a la reconciliación. Y el cambio no es solo en la actitud, también es necesario un cambio en las emociones, incluso en las creencias. Por eso la conversación debe ser constante y es ahí donde la palabra se convierte en la principal aliada del proceso de paz. Llegar a acuerdos no es fácil, no hay una receta para la reconciliación, pero como conversando nos entendemos, seguro llegará el día en el que podamos creer en el otro y saber la verdad, el día en que las víctimas sean reconocidas y les sean restablecidos sus derechos, el día en que la indiferencia sea parte del pasado, porque para que haya una verdadera reconciliación tenemos que entender que el conflicto es de todos. En Medellín se toma la palabra, creemos que se puede lograr una ciudad donde tu voz y la mía puedan abrazarse, sin importar si pensamos diferente. Por eso, conversemos para construir una mejor ciudad. ¿Estamos dispuestos a conversar y encontrar una verdadera reconciliación con el otro? Con esa pregunta queremos empezar hoy en Medellín se toma la palabra, y es que para hablar de paz necesariamente tenemos que hablar de reconciliación. Y para reconciliarnos tenemos que conversar para saber la verdad, conversar para desarmarnos, conversar para construir memoria, para exigir reparación, para prevenir más violencia, para construir juntos una nueva y mejor ciudad, conversar para entendernos. ¿Y saben qué es lo mejor de conversar? Que suele ser gratis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Conversamos un rato. ¿Ustedes creen que es fácil perdonar o no es fácil perdonar? Perdonó Jesús. Nosotros debemos hacer igual. Un poco complicado. ¿Por qué crees que es complicado que perdonemos? Yo pienso que eso depende del grado de ofensa que se haya hecho, pues. Por más de las intenciones que uno quiera perdonar, como si no hay de la otra voluntad de recibir el perdón, pues no se va a lograr ninguna amistad. Bueno, es que la paz comienza por uno mismo hace la paz. Si usted no vive en paz, no puede darle paz a nadie. ¿Cómo crees que podemos aportar para la construcción de la paz desde nuestra vida cotidiana? El aporte está en generar mentalidades diferentes. Yo le apuesto al arte. Y para mí el arte es es el camino, especialmente para los jóvenes. Tolerar un poquito como las personas, porque es que si una persona que viene acalorada, exaltada, viene agresiva, yo le respondo con agresividad, obviamente no nos vamos a entender. ¿Cuál crees que es ese papel de la conversación dentro de este proceso de perdón o de reconciliación? Es tratar de perdonarse a uno a sí mismo. Bueno, sé que la embarró, sé que él hizo el error, sé que me hizo doler, pero podemos sufrir eso, pues cambiarla de perdón, esa tristeza por amor, por tratar de olvidar lo malo y empezar de nuevo. Dialogando se pueden cuadrar muchas cosas y el diálogo es bueno. El diálogo lleva a algo muy bueno que son reconciliaciones. Vamos a hablar de esto en Medellín se toma la palabra y entonces hoy
tenemos invitado a uno de nuestros amigos que ya lo hemos visto en los videos, pero precisamente por ser él una persona comprometida con la reconciliación nos sirve mucho su testimonio. Vamos a hablar de esto, en Medellín se toma la palabra, y entonces hoy tenemos invitado a uno de nuestros amigos que ya lo hemos visto en los videos, pero precisamente por ser él una persona comprometida con la reconciliación nos sirve mucho su testimonio. Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo de reconciliación en una de las comunas catalogadas más violentas de la ciudad de Medellín, la Comuna 8, donde empezamos un trabajo de reconciliación desde el 2004. Nosotros pensábamos que el tema de la reconciliación era la respuesta no violenta a la acción violenta que anteriormente vivíamos, y empezamos a trabajar sobre ese tema en dos proyectos que ahora están siendo importantes en la ciudad de Medellín, como es el Ecoparque Camposanto Villatina y un cerro más en la ciudad de Medellín, que es el Cerro de los Valores. El Cerro de los Valores. Bueno, ¿cómo vive la comunidad y cómo viven ustedes con diferentes públicos esa voluntad de reconciliación? Ha sido muy bonita porque ha sido un trabajo muy tangible. Anteriormente nos veían haciendo acciones diferentes, acciones negativas, y hoy en día nos ven haciendo unas acciones positivas, unas acciones que marcan un desarrollo de una comunidad, de una ciudad y de un país. Nosotros llamamos a esto un milagro porque gente que estuvo involucrada en grupos armados ahora están desarrollando actividades que tienen que ver con el desarrollo de una comunidad, de una ciudad y un país. Eso es extraordinario. Cuando alguien comete un error en la vida, todo el mundo lo estigmatiza por siempre, y nosotros hemos sido un ejemplo de eso, y que a veces sin las armas y a veces con unas nuevas acciones podemos construir una Colombia que necesitamos, una comunidad pacificada. Ayuda mucho del tema de reconciliación que nosotros venimos haciendo por medio de esos dos proyectos. Bueno, en el proyecto mismo se encuentran ex paramilitares, ex guerrilleros, delincuentes comunes, pero también hay víctimas, sí, y están todos trabajando en forma conjunta. Claro, el tema de la reconciliación yo creo que es un tema que hay que trabajarlo en conjunto. Yo creo que el tema del perdón, que es lo que nos ha dificultado tanto a nosotros los colombianos, perdonar no es olvidar, es simplemente recordar sin rencor ni resentimiento. Yo creo que hay que pedirle de muy adentro del ser de uno que entremezca todo el interior de uno para que uno pueda salir a construir un mundo diferente o ser constructores de un mundo diferente al de hoy, que es con el respeto, con el amor, con el perdón, con la solidaridad, con todos esos valores que estaban perdidos y que son tan difíciles de nosotros empezar a transmitir hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia los que nos rodean. Bueno, y eso es a veces la gente cree que eso es un asunto que tiene que ver con lo público, con la calle, con el mundo social, con la urbanidad, pero se les olvida que la reconciliación también empieza por la casa. Yo creo que la reconciliación debe empezar desde uno mismo como persona, en el interior de uno mismo como persona. Es como autoevaluarse uno y qué es lo que estaba haciendo mal, cuáles son las acciones negativas que uno hace de que no haya una reconciliación con el otro, de que no haya un perdón, de que no transmitemos el respeto, la tolerancia, todos esos factores que tienen que ver de uno poder construir una comunidad pacificada y podernos entender unos a otros. Ahí lo importante en ese caso de ustedes, en la experiencia concreta allá, pero también en otros sitios de la ciudad, lo importante es que la gente logró entender que hay que perdonar y que hay que pedir perdón, pero que además lo importante no es la cárcel para que cometió error, sino la posibilidad de la convivencia pacífica haciendo acciones que a todos los benefician. Nosotros hemos sido un ejemplo de esos trabajos, de que por medio de lo que nosotros venimos haciendo no necesitamos una cárcel para cambiar. A veces en la cárcel se enferma uno más como persona, a veces no tiene uno la posibilidad de socializarse como persona y a veces se enferma uno más en las cárceles. Nosotros somos un ejemplo de que no necesitamos una cárcel para estar haciendo esas acciones positivas que tienen que ver con un camino, una reconciliación, y tiene que ver con un camino de un proceso de paz como fue el de la Autodefensa Unida de Colombia. Eso quiere decir entonces que la gente que participó en algunas actividades como victimarios
se puede reencontrar con sus víctimas en un trabajo social abierto y además en un trabajo de amistad interpersonal y que pueden elaborar como ese tejido social que llamamos nosotros los que estudiamos a la sociedad. Sí, es recuperar el tejido social que se venía roto en muchas de las comunidades. Nosotros somos un ejemplo de eso, de que ahora trabajamos con víctimas, trabajamos con victimarios, trabajamos con desplazados, trabajamos con gente del conflicto. O sea que es un ejemplo de que todos podemos caber juntos, de que si construimos una red, todos trabajando por un mismo objetivo, va a ser mucho más fácil construir un camino de reconciliación o un camino de pacificación a nuestras comunidades. Entonces, asumen el trabajo que hay que hacer con el resto de la sociedad no como un castigo, ni como una venganza de la sociedad, sino todo lo contrario, como una posibilidad de restaurar, de recompensar, de restituir esos vínculos. Sí, sí, anteriormente nosotros fuimos el problema de lo que se venía viviendo en las ciudades, cómo buscar de que ahora seamos la parte de la solución de esos problemas. Y es eso, es llegar y empezar a emprender acciones diferentes a esas acciones negativas que anteriormente nosotros hacíamos. Bueno, cuando la gente está observando de lejos, dice, hombre, eso puede que sí, puede que no. Debe haber una explícita solicitud de perdón de quienes fueron victimarios hacia las víctimas, o simplemente con asumir el trabajo y que los hechos vayan mostrando es mejor lección. De todas maneras, es muy importante el perdón. Pedir perdón si uno cometió acciones que de pronto pudo haberle hecho daño a muchas personas, pedir perdón y recibir ese perdón de corazón, porque eso es lo que nos ha dado dificultades a los colombianos. Los colombianos tenemos unos corazones llenos de resentimiento, de odio, de venganza, pero no somos capaces de voltear ese corazón para empezar a tener un corazón lleno de amor, de reconciliación, de perdón, de armonía, de respeto. Entonces eso fue lo que nosotros empezamos a emprender en los dos proyectos que nosotros ahora estamos manejando en una de las comunas más violentas. Bueno, ¿y cómo va surgiendo en el corazón de una persona que fue victimaria, cómo va naciendo ese fervor por solicitar perdón o por hacer acciones que permitan a la gente cambiar de modo de vida y que la violencia baje, que el desespero vaya cediendo terreno a la tranquilidad y a la esperanza? ¿Cómo se hace? Nosotros lo llamamos un milagro por eso, porque cuando existe la estigmatización es muy difícil que la gente empiece. Yo creo que recuperar la confianza es lo más difícil que puede haber, recuperar la confianza. Nosotros hemos venido recuperando esa confianza con la comunidad, con las víctimas, es llegar y mostrar esas cosas diferentes, de que sí se puede. Por ejemplo, en el caso de nosotros empezamos a emprender recuperando unos espacios subutilizados públicos que se habían deteriorado, que servían de trinchera cuando existía el conflicto armado, y cómo transformar ese lugar, un lugar de oscuridad, a convertirlo en un lugar agradable a la comunidad, un lugar que tiene vida, que tiene luz, que se recuperó la biodiversidad, que se recuperaron muchos valores que venían perdidos en una comunidad. Muy bien, hombre Joaquín, muchas gracias. Vea, en Colombia se dice que llevamos más o menos 90 procesos de paz, 90 grandes enfrentamientos bélicos durante los 200 años en los que hubo necesidad de recurrir a procesos de paz, y se han hecho 89. Eso me hace acordar de la gente que dice que es muy fácil dejar de fumar porque lo ha dejado 20 veces. Esperamos a ver si en esta ocasión, precisamente por los compromisos institucionales del gobierno, de las fuerzas en combate, pues permiten que lleguemos a un acuerdo de paz que perdure, precisamente porque se meta por estos lados, de la restitución de las relaciones sociales, de los vínculos afectivos y de la participación ciudadana. Entonces nos vemos en el próximo programa de Medellín se toma la palabra.
Que nos escuchen es fundamental en un proceso de paz, porque es que el conflicto no se acaba con una firma, ese es tan solo un primer paso. El conflicto se acaba reconociendo las víctimas, reparándolas, devolviéndoles sus tierras, devolviéndoles su dignidad. Pero también se acaba pidiendo perdón, no repitiendo los actos violentos, diciendo la verdad. La palabra reconciliación tiene todo que ver con la democracia, porque reconstruir el tejido social con justicia y equidad hace parte de la tan anhelada paz. En Medellín se toma la palabra, te invitamos a ser parte del cambio y a aportar con tu palabra a la reconciliación. Nuestras redes sociales siempre están abiertas. Yo llegué acá a Medellín el día 3 de abril del año 2002. Sí, veníamos de Montería, un pueblo llamado La Fortuna, cerca al municipio de Planeta Rica, Córdoba. De allá salí desplazada, muy mal. Cuando llegué a Medellín, yo llegué muy triste, muy aburrida, porque venía sin rumbo, muy triste porque nos habían desplazado. Yo llegué aquí con mis 2 niños pequeños, un niño de 2 años y una niña de 6 meses. Yo sí perdí cosas, lógico, perdí mi cama, mi plancha, todas mis cositas, mis cosas, menos la casa, pero igual era mi sitio de trabajo. Y se perdió, y se quemó gallina, se quemaron animales, no pudimos apagar. En ese momento la cosa fue muy horrible porque mire que me tocó tirar a los niños para que no se quemaran. Él tenía una cosita donde uno mete al niño en el día, mosquitero así, como una cunita. A los 2 los metí ahí y ya quedé con la mera pijama, o sea, eso es una cosa maluca. El papá de los niños, yo fui más valiente. Él es más alto, pero él era más cobarde porque yo era como a tratar de sacar las gallinas y todas las cosas, y no, y él no. Él pegaba unos saltos como de 1 metro de alto con la mano en la cabeza. Y yo, que se va a quemar, mira las gallinitas que están allá. Y él, no, deja eso, deja eso. Por allá sale. Sí, y la luna como al mes, menos el mes. Yo decía, ay, ese viejo que nos trajo para acá, ¿por qué no pagó esas vacunas? Por la culpa de él, en unas llegaban matando y robando las camionetas y robándole a los ricos. Y nosotros que éramos los que estábamos trabajando, como quien dice, que estábamos incurriendo al patrón. Ellos llegaron, a ellos no les importó si había niños. De cosas estamos vivos, porque en otros queman, amarran la puerta o encerrados queman a la gente, que les importa. Si las casas eran techo de palma, eran bonitas, pero techo de palma. Eso era muy bonito por allá, ese paisaje. Este bebé es mi vecino. Se llama Dylan. Es da bebé. Lo empecé a cuidar hoy. La abuelita es desplazada y recibió casa acá en Medellín. Toma, papi. Ay, qué rico. A mí me gustaría que ya no más violencia, que ya no más, que cese a tanta maldad de hacer salir la gente, los campesinos. Por lo menos cuando a mí me desplazaron, mi niña estaba más pequeñita que el niño, que Dylan. Y es un sufrimiento muy duro, porque igual a raíz del desplazamiento, el papá de Dylan, el papá de mis niños, no están con nosotros, no está con nosotros. Y en el momento, él tampoco tiene el papá, pero qué rico que él disfrute de cosas mejores que los niños míos. O sea, que ya no tenga que salir desplazado de ningún lugar, ni de Urabá, ni ningún lugar de Colombia, ni del mundo. La verdad es que yo me siento muy feliz, porque todos debemos reconciliarnos. Y ya, si por lo menos yo tengo 12 años de desplazada, estoy feliz. Ya pasé malos ratos, pero igual todo pasa. Y ya mis niños están grandecitos y me han apoyado mucho, Familias en Acción, las ayudas. En especial que uno, pues la psicóloga, sacar. Uno no tiene que quedarse ahí llorando sobre la leche derramada. Esta casa, ese día era tan especial para mí, miércoles 18 de febrero a las 12 del día me llamaron. Ya podía reclamar las llaves, mañana hay reunión, me dieron la dirección exacta, vine a recibir la casa, muy chévere. Ya
con todo, prácticamente escritura en mano. Y me la regalaron. Y es un valor casi de 45 millones tienen estas casitas. La reconciliación es un asunto de todos. Y empieza por la familia, por el jefe del hogar, en especial las mujeres. Porque si uno engendra violencia con sus vecinas, entonces sus hijos están viendo eso. Lo contrario del odio es el amor. ¿Qué hay? ¿Tú para qué perdonas a fulanito? Déjeme, yo sano me siento bien perdonando, eso es lo correcto, ¿cierto? Sí, porque uno duerme tranquilo. Cuando uno perdona, uno ya descansa. Que el odio es una carga muy fea. ¿Usted cree que por qué es importante perdonar? Es importante perdonar porque queremos que haya una paz en la tierra. ¿Usted cree que es fácil hablar de reconciliación? Sí, puede hablar porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. ¿Usted cree que reconciliarnos es fácil o es difícil? Es fácil porque todo es actitud. Y en la vida el que no reconcilia vive de rencores. Y vivir de rencores es vivir amargado. ¿Ustedes piensan que para nosotros los colombianos se hace difícil reconciliarnos? Pues para mí no. Para muchas personas les cuesta mucho, pero a mí no me cuesta. ¿Por qué cree que nos cuesta, hermana? Porque somos muy orgullosos, ¿cierto? No queremos, como quien dice, aceptar al otro con sus ideas y con la verdad que tiene él en sí mismo. ¿Cuál ha sido ese resultado de lo que usted llama pedir cacao? ¿Qué sintió usted? ¿Cómo le fue cuando pidió cacao y logró otra vez esa reconciliación? No, eso se siente muchas cosas. Eso es un vacío muy grande porque es que imagínese, uno va con esa arrogancia y ese egoísmo y después ya sale todo como todo descansado, todo aliviado, todo... ¿Sí o no? Y nosotros somos el principio de buscar esa paz. Y la paz la conseguimos con la reconciliación y con el respeto. Y si no perdonamos y no buscamos la reconciliación, no vamos a tener paz. Desde que usted se levanta, ya sabe que usted puede aportar para la paz. ¿Cómo? No ser uno, como puede ser una persona arrogante, también dejarse llevar, también estar... pues darse a entender y darse a escuchar y escuchar por demás. La reconciliación se plantea como la recuperación de las relaciones sociales fracturadas. Ayudar a los demás, saludar al vecino, ser partícipes de las decisiones del país, eligiendo a un candidato o siendo veedores de su administración, es ser un buen ciudadano. Cooperar con los más necesitados es una forma fácil de ayudar a soldar esas fracturas y de ser partícipes de un proceso de paz que no es ajeno. Porque aunque no estamos en La Habana y aunque nuestra firma no figure por ninguna parte, todos somos necesarios para que la reconciliación sea posible. En Medellín se toma la palabra, creemos que todos podemos hacer parte de la transformación y de la reconciliación.